Cúcuta está viviendo una de las peores épocas de su historia. Se han registrado 129 asesinatos en los primeros 6 meses del año, 25 más que el mismo periodo del año pasado. Los cucuteños están contando un promedio de 3 vidas perdidas diariamente. ¿Por qué esta bella ciudad fronteriza de Colombia está viviendo esta ola de violencia? Informe especial. En el nororiente de Colombia retumban los ecos de las balas. Es un rosario de homicidios sin freno que nos conduce hasta la fronteriza ciudad de Cúcuta para saber qué se mueve bajo este río de sangre y amenazas. Esta es la boca de una de las casi 60 trochas o pasos informales que hay a lo largo de la frontera norte santanderiana, vecina al estado Táchira. Un lugar complejo para la cita que teníamos con Wilfredo Cañizares, un líder cívico de pura cepa de estas tierras, defensor de derechos humanos. Esta era una trocha muy emblemática, es conocida como la Pichera, porque era una dinámica de contrabando muy poderosa. Por aquí se hacían hileras de vehículos, 50, 100 vehículos. Después de las 3 de la tarde no podía uno pasar por acá porque no había vía, cruzando el río Táchira, descargando todo tipo de mercancías para Venezuela o trayendo personas, víveres, hierro, aluminio, de todo lo que usted se imagina pasaba por esta trocha. Wilfredo es un amenazado más de andar rápido y con los tiempos contados, protegido por un robusto esquema de seguridad. Él es el único que se atreve a dar la cara y a hablar con nombre propio sobre la dinámica criminal que afrontan los cucuteños. Con peinilla en mano, nos fuimos abriendo camino por entre la maleza. Esto lo que demuestra es que no están funcionando y como esta, como igual a otras, la inmensa mayoría no están funcionando. Ubícame un poco acá donde estamos. Estamos ya a 100 metros, 50 metros del río Táchira y todas estas montañas, ya esto es Venezuela. Ya todo eso es Venezuela, solo nos divide el río Táchira. Nos separan 400 metros de recorrido hasta alcanzar la orilla del río Táchira, actualmente seco por las fuertes temperaturas. Nosotros llegamos en un momento de estos últimos, después del 2015, a contabilizar 16 bandas de todo tipo, más la guerrilla del ELN, la disidencia de las FARC y en algún momento el EPL trató de controlar una parte de la frontera. Cada banda tenía como su especialidad. Habían bandas que solo cobraban el paso. Entonces a los miles de migrantes pues, tenían que pagar una cuota por ellos. Y si llevaban algo, pagaban por maleta. Si llevaban una estufa, una nevera, pagaban por eso. Depende de las maletas. Aquí se cobraba por todo. Imágenes que recuerdan ríos humanos cargando lo mínimo de sus pertenencias. Todo se podía pasar y todo tenía un precio. ¿En qué momento todo cambia y esto queda así, como lo estamos viendo? El restablecimiento de relaciones y la apertura de los puentes internacionales. ¿De eso qué queda hoy? No quedan más de 3 o 4 trochas, grandes trochas, que se sigue moviendo el contrabando por vía terrestre, carreteable, en vehículos. Esas trochas son controladas principalmente por las guerrillas. Al flujo migratorio que se corta, se suma la caída del precio de la hoja de coca en el Catatumbo y el fenómeno de la sobreoferta de la materia prima de la cocaína. Una pequeña sustancia. Ese panorama obliga a los ilegales a buscar nuevas rutas de escape y Cúcuta es el punto geográficamente estratégico para el narcotráfico. Es una guerra de dominio a lo largo de la línea fronteriza ganada por el ELN y estábamos entrando sin su permiso. Las rentas criminales migraron al área metropolitana. Las bandas transnacionales en un solo año ganaron el control y se aliaron con poderosos criminales colombianos para repartirse la jugosa tajada del microtráfico y la extorsión. Su crecimiento es proporcional a los ingresos que obtienen. Entonces, la extorsión, por ejemplo, la han masificado. Miles de personas están siendo extorsionadas en Cúcuta de distintas cantidades, desde un vendedor de tinto
que paga semanalmente 50.000 pesos en cualquier esquina del centro de Cúcuta, hasta un empresario, un comerciante que puede pagar 5, 10 millones de pesos mensuales. Pagan servicios de otras bandas menores que hacen el trabajo sucio del mercado de armas ilegales y el reclutamiento de sicarios, y así han diversificado y ampliado su portafolio criminal. Secuestro express. Eso no había en Cúcuta. No existía. La verdad, el secuestro express surge en el marco de la crisis migratoria, que es una modalidad muy dada de las bandas criminales en Venezuela. Nosotros acá, realmente aquí la delincuencia nunca ponía en práctica el secuestro express. A la gente la secuestraban y podía durar 5 años, 10 años, 1 año. Pero esa modalidad de secuestrar, grabar a la persona, torturarla, llamar a la familia, enviársela y pedirle plata, en 1 hora tienen que traer tanta plata, eso surgió en el marco de la crisis migratoria. Bienvenido a la libertad. Se estima que en Cúcuta operan unas 25 bandas, producto de una reconfiguración en medio de esa anarquía criminal que está dejando reguero de muertos. Hoy tenemos, por ejemplo, una gran banda, que es la más poderosa de la ciudad, de una alianza que surge de porras con AK-47, que se están haciendo llamar los del norte. Esta es la dinámica criminal de las bandas en Cúcuta, de la que hablan analistas, autoridades locales y policiales. Hoy, nosotros los AK-47... La banda de más poder es la AK-47. Es el brazo armado en Colombia del Tren de Aragua venezolano. Su jefe es Joshua Saúl Hernández, alias Saúl, preso en Venezuela. Controlan las comunas 5, 6, 7, 8 y la 1 que corresponde al centro de la ciudad. Los Porras o la familia P. Su jefe es Ever Carreño. Ha estado en 6 cárceles de máxima seguridad del país, actualmente preso en la cárcel La Picota. Controlan parte de la comuna 6, 7 y 8. Estas 2 grandes bandas se aliaron y sus jefes siguen dando órdenes desde las cárceles por medio de videollamadas. Han logrado controlar alrededor del 70% de las comunas, incluyendo su fortín de rentas, el centro de Cúcuta. La banda de los Pepinos o los Manzaneros de la familia Pavón. Sus jefes son los hermanos Davy y Jackson. Controlan la comuna 9 y 10. Los AK-47 y los Porras le declararon la guerra a los Pepinos. Todo comenzó el pasado 16 de mayo, cuando se ejecutó la orden de asesinar al padre de los hermanos Porras, un reconocido cambista de Cúcuta. El ajuste de cuentas escaló en las calles, donde las bandas se enfrentaron con fusiles y granadas. Y acá un bolso lleno de munición. Los cucuteños están cercados por la criminalidad. En marzo, en un solo fin de semana se registraron 9 asesinatos. En un solo festivo de junio, contaron 13 asesinatos. Cada día que finaliza se acostumbraron a contar los homicidios. El sicariato está a la orden del día y de la noche. Pasamos de un sicariato más especializado a que todas las bandas tengan estructuras para tener sicarios, para entrenarlos y para vender el servicio. ¿Qué está pasando con el mercado de armas que todos estamos viendo, que van desde la pistola hasta el fusil? En el último año hemos comenzado a monitorear cómo están ingresando y comprando algunas de estas bandas fusiles. Fusiles que dejaron de ser utilizados por el ejército venezolano. Venezolanos. Claro, como el fusil FAL. Esos miles de fusiles FAL están guardados en batallones, en reservas de Venezuela. Están siendo robados, saqueados y vendidos en Colombia y en el mercado local de Cúcuta. Cúcuta, cercana a los 800.000 habitantes, soportó 129 asesinatos entre enero y principios de junio, según los datos de la Policía Metropolitana. El 80% de los homicidios ocurridos entre enero y 15 de junio fue bajo la modalidad del sicariato. El 80%. Es una estadística demasiado trágica
porque quiere decir que aquí la inmensa mayoría de gente muere a través de esa modalidad. La pregunta que se hacen en Cúcuta es si las autoridades están perdiendo el control de las calles en la ciudad. El drama de la criminalidad en Cúcuta está en las 10 comunas que tiene, donde sobrevive la población más vulnerable de la ciudad, entre desplazados del Catatumbo, desplazados intraurbanos y población venezolana. En medio de esta peligrosa dinámica criminal existen voces que se niegan al silencio de contar lo que están viviendo. Entramos a una de las comunas más peligrosas, hoy en disputa por las bandas. En la oficina donde opera la Fundación Progresar comenzamos a mapear las zonas rojas de mayor criminalidad. Hay una situación muy grave que está ocurriendo actualmente, sobre todo en los últimos meses, y es en el centro de la ciudad. El centro de la ciudad está en disputa, o sea, eso no lo puede negar nadie. Hay unas bandas que están tratando de ser hegemónicos. Otra de las zonas que viene avanzando esta alianza es en las comunas 6, 7 y 8, que es todo este sector de la ciudad. Es un sector estratégico porque esta es la puerta de entrada del Catatumbo, Marcelo. ¿Sí? Entonces por aquí entra, por ejemplo, por ahí entra la droga que sale del Catatumbo y que entra al área metropolitana o que va vía Venezuela, entra es por esta zona. Buscábamos entrar a una de las comunas de confrontación entre bandas. ¿Cuál es la comuna a la que nos dirigimos, a la que vamos a ir y por qué? Bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido que vamos a cruzar la comuna 6 y 7, pero específicamente vamos a ir a una parte alta de la ciudad, que ha sido un sector también de dominio de histórico de grupos. La guerrilla estuvo ahí, el ELN dominaba esa zona y desde ahí controlaba parte de todas estas comunas. Luego las autodefensas se asentaron ahí también para controlar esto. Y estas bandas que saben la importancia de este sector de la ciudad están ahí en disputa. De las 10 comunas que tiene la ciudad de Cúcuta, esta, la comuna 6, es la más peligrosa. Aquí se están disputando las bandas AK-47 frente a las otras bandas que dominaban este territorio. Es uno de los asentamientos más grandes de la ciudad. La Comuna 6 tiene más de 100 asentamientos, compuestos principalmente por personas desplazadas del Catatumbo, personas de Cúcuta que no tienen vivienda y también una inmensa cantidad de población venezolana. Cada comuna de Cúcuta tiene líderes bajo amenaza. Están amordazados por las bandas. Muchos líderes amenazados. Es un líder joven, nacido en la Comuna 6 en medio de un entorno de violencia cuando se daba la arremetida paramilitar en la región. La única opción que tenían mis amigos, la única opción que me brindaron a mí era recibir el sueldo, la pistola y la moto. O sea, era el inicio, para usted lo que se presentaba era el inicio del sicariato. Era mi etapa de adolescencia. Entonces, cuando yo veo que mis amigos empiezan a invitarme, a decirme que había una opción para dejar de aguantar hambre, para dejar de tener dolores de cabeza porque no teníamos para un cuaderno, no teníamos para un lápiz. Entonces, la opción que me brindaban mis amigos fue la que ellos desafortunadamente tomaron. Fue cuando los jóvenes no violentos se agruparon para crear un movimiento cultural, artístico y deportivo. Era su manera de resistir viviendo en las comunas. Muchos jóvenes que no eran partidarios de la violencia empiezan a trabajar con nosotros sin instructores, porque éramos jóvenes que hacíamos teatro, porque en ese tiempo no había internet ni un tutorial, hacíamos teatro de lo que nos imaginábamos. Soportaron muchas arremetidas de los violentos. Por el Cerro del Norte y la cancha del Chulo desfilaron los camuflados de los surabeños y las autodefensas, relatos que marcaron su memoria. Porque el televisor de nosotros era pararnos en la calle en el día y mirar cuando la camioneta subía hacia Cerro Norte con las víctimas a asesinarlas. Ese era el televisor de nosotros, porque se veía claramente cuando los arrodillaban, cuando los torturaban, cuando las autoridades
ignoraban o se hacían los que no veían esta situación y no podían y no querían, porque nos dejaron desamparados. Entonces elegían a la víctima y lo subían al cerro y lo mataban. Cuando los arrodillaban. Es cuando el liderazgo de este joven se interpone al reclutamiento forzado de los menores. Entonces a nosotros nos dicen, no señor, ustedes tienen que trabajar con nosotros. O sea, o se vuelven criminales o empiezan el sicariato, porque es que este era el plan de los urabeños en esta época, o se mueren. Y lo ilógico de esta historia de vida es que las amenazas llegaron en la voz de los que fueron sus amigos de infancia. Nuestros amigos de niñez eran los nuevos comandantes. Le decían a uno, mano, vea que tiene que meterse al grupo, si no se van a morir. Pero como en ese tiempo éramos más jóvenes, no creíamos que las amenazas se fueran a materializar. De repente llegó la muerte y nos hacen un atentado. En ese momento, pues, un familiar mío resulta herido. Nos hicieron un atentado, nos mandaron 2 sicarios. Me marcó para toda la vida ver la sangre de mi familiar en mis brazos, diciéndole no cierre los ojos, no se me vaya. Salió desplazado con su familia por 1 año y terminó retornando cuando las autodefensas gaitanistas dominaban la comuna y se dio el chance de retomar su activismo, que le duró muy poco. De nuevo me perfilan. Entonces ya directamente hacia mí empiezan los atentados. Estaba hablando con un policía y llegan los sicarios en un carro. Y yo leo los labios del piloto que le dice, hágale, mátelo. Pero ellos no se dan cuenta porque el lugar donde estaba no tenía buena luz. Y yo le informo al policía, le digo, me van a matar. El policía inmediatamente desenfunda su arma y el sicario hace como si no fuera hacia nosotros y pasa. Cuando se va a montar el carro, se acomoda el arma. Todo eso quedó grabado en video y todo eso lo denunciamos. 2 meses pasó en limpio. Se encontraba en un centro comercial de la ciudad y supo oler el peligro que lo acechaba. Yo me escondo y le digo a las personas que están en este lugar comercial, si me preguntan, yo no estoy acá. Cuando llega al local comercial, pregunta por mí en primera persona y le dicen que no estoy, que yo me fui de la ciudad. Y este hombre, para poderse montar en la moto, saca una pistola donde en el video se ve que tiene silenciador. El hombre que viene solo en la moto esquivó la muerte en 3 ocasiones, mientras denunciaba y esperaba que el estudio de su seguridad se concretara por parte de la UNP. Se logró salvar de un 4º intento sicarial. ¿Quién es su enemigo? Entran las nuevas bandas criminales al servicio del paramilitarismo. Están los de Porras, están los AK-47, están un grupo que pocos conocen, pero que son los que lideran Cerro Norte, 9 milímetros, está Pimpina, son los que tienen el dominio y se reparten la torta. ¿Para manejar qué? El microtráfico. ¿Y están creando escuela de sicarios? Los niños, ¿qué está pasando con los niños? Nosotros lo hemos denunciado, utilizan los niños de 11 a 15 años para volverlos sicarios. Y por eso el fenómeno que ha sufrido nuestra ciudad en estos últimos 3 meses, donde vemos niños de 14 a 16 años, en un caso particular, un niño corriendo y diciéndole, mamá, mamá, me van a matar, y corriendo y el sicario detrás, el niño asesinado. Son los niños y jovencitos que estamos viendo en videos y fotos en las redes sociales, asesinados en las canchas de fútbol de las barriadas. Son niños que los quieren instrumentalizar y algunos por su inocencia los usan. Y algunos se rebelan y no quieren, entonces los matan. Los han instrumentalizado para este conflicto interurbano que vive Cúcuta, donde las autoridades poco hacen. En algunos casos son cómplices. Asegura que las autoridades saben dónde están los grupos y dónde están las ollas del microtráfico. Específicamente en la Comuna 6, las ollas son históricas. No son ollas que nacieron ayer, son ollas que llevan 10, 15 años. Nosotros tenemos estudios donde hay ollas que diario producen 5, 6 millones de pesos diarios en ganancia. Una olla, ¿cuántas ollas puede tener la comuna? Un barrio puede tener 3 ollas. La Comuna 6 son 47 barrios más o menos. Entonces estamos hablando más de 120 ollas en la Comuna 6.
¿Cuánto producen 120 ollas en un día? Está viviendo de la fe que le pone a cada día haciéndole el quite a la muerte. Sigue ejerciendo su liderazgo bajo amenaza. Dice que es la razón de su vida, pero no es el único. Wilfredo Cañizares, con su Fundación Progresar, acompaña estos liderazgos en riesgo y desde el mismo Cerro Norte, desde la emblemática cancha del Chulo, escenario de violencia, habla del drama de los líderes. Es una tragedia, Marcela. Desde el 2021 estamos acompañando 215 líderes y defensoras de derechos humanos amenazados. En el último año, el 70% de los casos que estamos acompañando de amenaza directa y agresión a líderes los comete Porras y el AK-47. Eso no tenía antecedentes. Las cifras más altas las tienen ellos. Les están ganando al ELN y a la disidencia en denuncias por amenaza. Duramos 1 hora en el lugar. Tiempo suficiente para sentir cómo desde lo alto de las laderas éramos vigilados con celo. La confrontación armada está a la vuelta de la esquina. Las AGC están anunciando su ingreso con pintas en los muros. La gente teme que tengan que repetir el pico de violencia al que sobrevivieron en 1999 cuando entraron los paramilitares. En toda Cúcuta se teme repetir el macabro ciclo de violencia que creían tenían sepultado.